Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver esta parábola, la parábola del sembrador. Vamos a estudiar un poquito el significado de algunas cosas. Vamos a ver y vamos a encontrar reflejado en esta parábola 4 tipos de católicos que van a la iglesia. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Haciendo conciencia nosotros de ahí donde estamos, vamos a poder discernir, vamos a poder reflexionar qué tipo de católico soy, ¿verdad? Porque el Señor va a mencionar los 4 tipos de católicos que van a la iglesia. Y ahorita vamos a analizar, ¿verdad? Qué tipo de católico soy y cuál es el católico que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, qué tipo de católico es el que a Dios le agrada, al que Dios le gusta, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poquito, mira, vamos a estudiar el libro de Mateo, San Mateo, y vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer desde el 1 en adelante. Vamos a ir leyendo despacio. Dice, ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca. Esa barca me detengo ahí, esa barca representa la Iglesia Católica, la barca de Pedro. Y dice, y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Por eso es que cuando el Señor manda a sus discípulos, les dicen, vayan y prediquen a toda criatura, ¿verdad? Pero lo van a hacer, ¿desde dónde? Desde el concepto que Dios es la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que van a llevar a través de su mensaje, ¿verdad? Del Evangelio. Entonces dice, Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Y fíjate bien, te vas a fijar aquí porque es que el Señor utilizaba parábolas o comparaciones, ya vas a ver. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Ese es el primer católico. Vamos al segundo católico. Al segundo tipo de católico. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero ahora vamos sí es el mismo. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Ese todavía era el segundo católico. Ahora vamos al tercer tipo de católico. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Es el tercero. Ahora vamos al cuarto, al que Dios quiere. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Perfecto. Entonces, si viste que son 4 tipos de personas que van a la iglesia. Y ahorita vamos a encontrar qué tipo de personas somos, ¿verdad? Porque el Señor va a explicar qué significan esos 4 tipos de personas. Y ahí pues vamos a encontrar a nosotros mismos, ya vas a ver, te lo aseguro. Sigamos leyendo. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y sí, yo me hacía esa pregunta también, fíjate, porque si era gente tan humilde y el Señor les hablaba en parábolas y no entendía yo, pero mira, aquí está la respuesta. Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Mira esto. Por eso lo puse así, por eso lo he marcado así. Porque mira, escucha bien. Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido,
Fíjate bien, una gracia, un don. Conocer los misterios del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Fíjate esto. A las demás personas no se les ha concedido esto. Ese don solamente es para los discípulos del Señor. El conocer los misterios del reino de los cielos, dice Jesucristo que es para los discípulos. Dice, pero a ellos no, a ellos, o sea, a los demás, al resto del mundo, se le tienen ocultos los misterios. Pero tú dices, no, pero no creo que sea así. Es así, nada más de que Jesucristo no está diciendo de que los demás no pueden, sino que lo que está diciendo es que si no se hacen discípulos de Él, jamás van a conocer los misterios del reino de los cielos. Jamás. O sea, para conocer los los misterios del reino de Dios, tienes que convertirte. Tiene que haber conversión y ya vas a ver, lo vamos a encontrar. Sigamos leyendo. Pero lo que me llamó la atención es eso, que por eso es que a los sacerdotes todo el tiempo les tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A nosotros pues también, si nos acercamos, ¿verdad?, a Dios con un corazón limpio, con un corazón que dispuesto a cambiar, dispuesto a convertirse, ¿verdad?, como lo que estamos hablando, a cambiar de mente, también Dios nos puede llegar a dar a conocer sus misterios. ¿Te imaginas cuántos santos hay en la Iglesia Católica, cuántas santas que han llegado a conocer cosas que ni tú ni yo nos imaginamos? Porque han escrito muchas, pero yo te digo que de lo que se les dio a conocer, quizás si al caso escribieron un 10%. ¿Por qué? Porque el 90% eran gracias para ellas, que Dios quería, en su gran amor, demostrarles cuánto los amaba. Entonces, para que te des cuenta por qué es bueno estar cerca de Dios, porque te da a conocer lo que vale, ¿verdad? Que es los misterios. Y cuando digo misterios no me estoy refiriendo al gran poder, no, sino que cuánto Dios nos ama. O sea, el que lleguemos a sentir ese amor que Él nos tuvo para dar su vida en la cruz. Y dice, vamos a seguir leyendo el versículo 12. Porque al que tiene se le dará más. Fíjate bien, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En pocas palabras, para que entiendas, dice, porque al que tiene se le dará, o sea, al que tiene fe, al que quiera conocer de Dios, dice que tendrá en abundancia, se le dará más. Por eso es que nunca debemos detenernos con un poquito de conocimiento de Dios, sino que tenemos que desear tener más. Y digo, no como para creerte que tú sabes más que los demás, sino al contrario, para que lo pongas en práctica y de ahí lo des a conocer, ¿verdad?, al mundo. Entonces, para eso es que Dios da, porque dice, el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En pocas palabras, Dios nos da dones a todos, pero si no los pones en práctica, cuando te mueras, se te van a quitar y vas a ser condenado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque no te vas a condenar con los dones. Los dones son de Dios. Esos no se pueden ir a la condenación contigo. Esos se quedan con Dios. Bueno, por eso, dice, vamos a ir aquí atrás. Dice, por eso les hablo en parábolas. Porque miran y no ven. Oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Fíjate bien, dice el Señor de que aunque nosotros vemos, aunque nosotros oímos, no queremos cambiar porque nuestro corazón está duro, está endurecido. Y sí es cierto, nos pasa eso, vamos a la iglesia,
pero seguimos siendo las mismas personas, no cambiamos en nada. Entonces Dios dice que tenemos el corazón endurecido. Dice, pero con eso, dice, habría conversión y yo lo sanaría. Mira, habría conversión. Es lo que yo te digo. A Dios le interesa eso. Que nos convirtamos. A Dios, eso es lo que Él por eso vino a morir en la cruz. Por nuestra conversión. Él no vino por nada más. Por eso es que esto es importante que lo guardes en tu corazón. Esta palabra. Guárdala, hazla tuya. Escríbela en tu corazón. Conversión, conversión. Cambiar de mente, cambiar de actitud. A Dios le importa eso. Eso es lo que más le interesa a Él. Por eso fue que Él vino a morir. Por tu conversión. Porque esta conversión es la que te da salvación. Porque aquí lo dice, mira. Pero con eso, dice, habría conversión. O sea, el que se convierte, al que cambia de mente. Y yo lo sanaría. Sanaría es no solamente corporalmente, sino espiritualmente. Te perdonaría tus pecados. Entonces te salvaría. Entonces dice, dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Significa de que, pues ya ves de que cuando los llamó a los discípulos, ellos dijeron que sí, ellos nunca dijeron que no, sino que vinieron y dijeron, vamos Señor, vamos para adelante, te seguimos. Dice, yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y es cierto, porque los profetas, Moisés fue uno de ellos, también creo que Elías fue otro, que querían ver al Señor, le querían ver su rostro, y el Señor les dijo, no, porque se van a morir. Entonces, mientras que los discípulos estaban viendo a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, ver a Jesucristo era ver a Dios. Y los profetas, dice, y muchas personas santas tenían esas ansias de verlo, como lo estaban viendo los discípulos. Pero nunca se les llegó ese don de Dios, esa gracia de Dios. Mientras que a ellos sí se les dio. Así que, por eso dice, dichosos los ojos de ustedes. Dice, ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Dice, ahora les voy a explicar, mira. Ahora vamos a ver los católicos. Dice, 18, el versículo 18. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó en el camino. Entonces, fíjate bien, este es el primer católico. Dice el Señor de que vamos a misa, porque ahí es donde escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? En misa, que está el sacerdote hablando, que el sacerdote es la voz de Dios en el mundo, ¿verdad? Y el sacerdote está hablando, lee el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que, ¿verdad? Lo que nos va a salvar. Pero dice el Señor de que cuando a lo más sales de la iglesia, viene el enemigo y dice, y te empieza a decir, te empieza a meter cosas en la cabeza, mira, tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer lo otro, de aquí vamos a salir para donde la tía y para donde la prima a comer, vamos a ir a visitar a esta persona, o tal vez estás en misa y estás pensando de esa manera, estás pensando, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, dejé las cosas ahí en la casa mal puestas, y no estás poniendo atención en nada de lo que está leyendo el sacerdote, el padre, ni tampoco estás interiorizando. Entonces, eso que tú estás escuchando, lo que tú estás pensando, es el demonio trabajando en ti para que tú no pongas atención, porque dice el Señor que si pusiéramos atención, esto es lo que significa esto. Miran pero no ven, y dice oyen pero no escuchan, es de que no ponemos atención, ¿verdad? No ponemos atención a lo que se está diciendo, a lo que se está hablando, porque imagínate que si están leyendo una lectura, te voy a poner un ejemplo, imagínate que vas a la iglesia y están leyendo la lectura de que Dios quiere de que amemos a nuestros enemigos. Eso es un mandato lindísimo, porque si tú lo cumples, dice el Señor que somos como hijos de Dios prácticamente, el que ama a sus enemigos. Entonces imagínate que está leyendo eso el sacerdote y eso te puede salvar si tú lo escuchas y tú dices,
Yo tengo una cantidad de enemigos, yo soy enemigo de mi hermana, yo soy enemigo de mi hermano, yo soy enemigo de hasta de mis padres, yo soy enemigo de mis vecinos, no me quieren, no nos queremos, no nos hablamos, en mi trabajo peor. Entonces, te llega esta palabra y la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que tienes que perdonar, tienes que hacerte amigo de tus enemigos, amarlos. Entonces tú dices, de veras que yo tengo que convertir, yo no he hecho eso, yo tengo que cambiar de mente, si Dios me lo pide, lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Escuchas la palabra, la interiorizas y se te queda allí y mira, en tu cerebro te está dando vuelta. Y Dios a través de esa palabra está trabajando. Pero ¿qué pasa? El sacerdote está hablando de eso y tú pensando en que qué voy a hacer, tengo que ir donde la madrina, tengo que ir donde el padrino, tengo que ir donde el compadre, tengo que ir donde... Entonces el demonio te está robando la dicha, te está robando la palabra de Dios en ese momento sin que tú te des cuenta. Sin que tú te des cuenta, porque así trabaja el demonio. El demonio trabaja escondido. Ni sentimos cuando nos está tentando. ¿Por qué? Porque él es tan astuto que así trabaja él, escondido. Entonces, el primer católico es el que va a la misa, escúchalo bien, el que va a la misa, pero a nomás sale de ella, le preguntan, ¿qué dijeron en la misa? No, pues no sé, no me acuerdo. Ya el demonio ya le robó lo que el sacerdote estaba predicando para que esa persona cambiara, porque la prédica no es para el sacerdote, sino que es para el pueblo, para que la gente cambie. Entonces, ese es el primer católico, ese es el primer católico. Otra cosa, ese católico es el que le pregunta a la comadre, comadre, ¿usted fue el domingo a misa? O compadre, ¿usted fue el domingo a misa? Y se queda pensando, sí, yo creo que sí, ¿verdad, mi amor, que sí fuimos? Sí, creo que sí. O sea, ni cuenta se dio de que el demonio le robó todo. Toda la gracia que pudieron haber agarrado en la misa, todo se lo robó sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, ese es el primer católico. Vamos a ver el segundo católico. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente... No, espérate. ¿Cuál fue el que estábamos leyendo? Oh, este era, espérate. La semilla que cayó en el terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Fíjate bien, ¿qué dice el Señor? De que nos alegramos, ¿verdad? La palabra de Dios nos pega. Este es el que sí pone un poquito de atención y la va guardando. Y poco a poco va cambiando un poquito, se va reconociendo de que es pecador, va reconociendo de que necesita convertirse. Mas sin embargo, dice, bueno, pasa el tiempo, pero el demonio, como el demonio es bien astuto, sabe de que en esa persona no hay fuerza en la oración, porque lo que nos mantiene, lo que nos da fortaleza, lo que nos permite avanzar en el camino de Dios es la oración. Entonces, si no hay profundidad, eso es lo que dice el Señor, si no hay profundidad, y la profundidad te la da la oración. Entonces, si tú solamente recapacitas, escuchas la palabra, pero no hay oración, no hay profundidad en lo que el Señor quiere, tampoco, dice el Señor, la recibe con alegría, pero no hay profundidad. O sea, no quiere decir, como le dijo a San Pedro, vayan mar adentro. O sea, no queremos ir más, no queremos saber más del Señor, sino que solamente lo poquito que conocemos, y ya con eso pues nos basta. Y dice el Señor, no, ese tampoco. O sea, está ese católico también. Y dice raíces. Y, ok, dice, apenas sobreviene, dice, alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. O sea, de que cuando se siente como, te voy a poner un ejemplo. Vaya, lo que está pasando ahorita, los virus y lo que está pasando ahorita. Entonces, te quedas así como pensando, ¿por qué Dios hace esto?
O sea, no entiendo, o sea, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no nos atiende? ¿Por qué Dios permite que tanta gente se enferme, tanta gente muere? Y es porque sí conoces la palabra, pero no has profundizado en ella. No has todavía entendido cómo es que Dios actúa, por qué hace las cosas. Dice su palabra que todo lo que Dios hace es bueno. Por lo tanto, aunque parezca malo, lo que pasa alrededor, lo que está sucediendo, o alguna enfermedad o alguna contrariedad, se te murió un ser querido que era, tú dices, tú piensas que a lo mejor era una buena persona y tú criticas a Dios y dices, no, Señor, ¿por qué te lo llevaste si era una buena persona, era mi mamá, era mi papá, eran mis hermanos, eran mis tíos? Entonces, tú no tienes esa profundidad, porque si tuvieras esa profundidad, tú dijeras, bendito sea Dios, mi tío era bueno y yo sé que Dios ha tenido compasión y misericordia de él. Entonces dice el Señor que cuando viene una contrariedad o una persecución, nos venimos abajo, ¿verdad? Entonces ese es el segundo católico. Vamos a ir al tercer católico, pero voy a hacer otro video, ¿ok? Porque es para que, ¿cómo se llama? Porque ya se me está acabando el tiempo aquí, pero voy a hacer otro video para que lo veas. Y vamos a seguir con el tercer católico.